Abramos nuestras Biblias juntos al llegar al estudio de la palabra de Dios y estamos viendo Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Nuestro estudio de los primeros 7 versículos trata de el llamado y la virtud de los líderes en la iglesia. Requisitos para aquellos que son pastores, ancianos y sobrevedores en la iglesia. Permítame comenzar al contarle una historia que leí esta semana y le confieso que bien podría ser una historia apócrifa, se oye un poco exagerada, no obstante va a servir para establecer un punto. Supuestamente hay una comunidad ahí en las alturas de los montes de Colorado. De hecho, está tan elevada en los montes que es un lugar turístico y muchas personas van ahí porque desde ese lugar pueden ver un hermoso escenario, particularmente una sección de la ciudad que está ahí a la orilla de un precipicio, en donde hay un valle magnífico y hermoso a muchos metros por debajo. Conforme avanza la historia, muchas personas salían para ver esta vista y se acercaban lo más que podían a la orilla para que pudieran ver lo más que pudieran, y no era raro que alguien se resbalara y se cayera. Si eran afortunados y terminaban cayendo en un área donde había una pendiente gradual, quizás podían llegar al fondo con huesos severamente rotos. No obstante, muchos de ellos caían y terminaban muriendo. Inclusive, niños pequeños jugaban en el área debido a la vista y ellos también habían perdido sus vidas a lo largo de los años. Bueno, la gente del lugar se unió y decidieron que querían hacer algo acerca de esta situación. Y entonces, mediante un voto por parte del comité, decidieron comprar varias ambulancias para estacionarlas en la parte de abajo del monte. Y la idea era que las ambulancias estarían ahí y estarían listas y disponibles para llevar a los que tenían huesos rotos al hospital y a los muertos a la funeraria. Y a lo largo de los años, este programa en particular de ambulancias tuvo mucho éxito y llevaron a la gente lo más rápido que pudieron al lugar apropiado. Pero se volvió bastante costoso mantener este programa. Con el mantenimiento de las ambulancias y la contratación de personas y demás, el comité se volvió a reunir para ver si no había una manera más barata y mejor de cumplir con el mismo propósito, y a alguien se le ocurrió la idea totalmente impensable de colocar una reja en la parte de arriba del monte. Y después de que tuvieron algo de debate, se determinó que podría ser una buena idea, y entonces se levantó una reja en la parte de arriba del monte, y a partir de ahí no han habido ya caídas y los gastos han sido bastante reducidos. Dice usted, esa es una historia bastante rara. Yo le dije que pensé que era apócrifa. Dice usted, ¿cuál es el punto? Conforme leí eso, no pude evitar el pensar en cómo eso me recuerda de la iglesia. La iglesia es muy buena en reunir programas de ambulancia y tratar de levantar a los que están con huesos rotos y muertos en el fondo del precipicio, pero no es tan buena en colocar una reja en la parte de arriba para evitar que se caigan en primer lugar. Tenemos muchos programas de ambulancias, medios para reparar vidas destrozadas. Y no tenemos éxito, creo yo, en tratar de jugar como si todos fuéramos los caballos del rey y todos los hombres del rey que no pudieron volver a reconstruir a Humpty. Y en algún punto del proceso, en cierta manera, necesitamos volvernos a comprometer con que necesita haber una reja en la parte de arriba, algo que guarda a la gente del peligro inicial, algo que los mantiene alejados del precipicio para comenzar, algo que detiene la caída de individuos y familias y matrimonios. Y quiero decirle que creo que la reja en la parte de arriba necesita ser el liderazgo de la iglesia. Yo creo que el diseño de Dios es que en la parte de arriba hay una vida tan parecida a Cristo y ejemplar, una virtud tal, con integridad espiritual, que se conviertan en la reja que evitan
que la gente caiga en el peligro. Y como dije, la iglesia pasa mucho tiempo, energía y dinero desarrollando programas de ambulancia para recoger los pedazos, porque no había nadie en la parte de arriba que proveyera la reja. Conforme usted ve 1 Timoteo capítulo 3, lo que usted está viendo aquí es una lista de estándares mediante la cual el liderazgo de la iglesia puede colocar una barrera en la parte de arriba para que la gente no se caiga de arriba en primer lugar. Es una manera larga de decir, amados, que el liderazgo de la iglesia es su protección, porque el liderazgo de la iglesia establece su estándar. Y no estoy hablando nada más de expresar su teología, estoy hablando de establecer sus patrones de piedad. Así como la reja influencia a la gente para mantenerla alejada de acercarse al peligro, así también el liderazgo piadoso influencia a la gente para que no se acerque al peligro espiritual. La iglesia debe tener liderazgo espiritual. Y todos los programas que diseñamos para recoger los pedazos, que realmente son el resultado de un liderazgo inadecuado, nunca enfrentan el problema. Esto no es algo que solo la iglesia reconoce. Creo que el mundo entero reconoce el valor del liderazgo. Estaba leyendo esta semana algunos comentarios de Dwight Eisenhower, quien fue nuestro presidente y gran general de nuestros ejércitos. Él dijo esto y lo cito: para ser un líder, un hombre debe tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre debe tener su confianza. De esta manera, la cualidad suprema de un líder es la integridad incuestionable. Sin esto, no es posible alcanzar el éxito real, sin importar si es una pandilla o un campo de fútbol americano, un ejército o una oficina. Si los asociados de un hombre lo encuentran culpable de farsa, si encuentran que él carece de integridad, él fracasará. Sus enseñanzas y acciones deben encajar entre sí. Fin de la cita. Todo mundo parece entender eso. La importancia en la iglesia realmente está en el liderazgo. Y los estándares aquí son muy altos porque el Espíritu de Dios está diciendo: esto es lo que quiero que todos ustedes sean. Y entonces debo establecer un modelo para ustedes. Conforme hemos estado aprendiendo, el estándar no es más alto para los líderes de la iglesia que para el resto de la gente. Nada más que los líderes de la iglesia deben estar en ese estándar alto para motivar al resto de la gente para llegar a ese mismo estándar. Son los modelos. Ahora, el liderazgo es mejor definido. Si quiere una definición MacArthur, y yo creo en la brevedad de definiciones, me gustaría definirle el liderazgo para usted en una palabra, y esa es la palabra influencia. Influencia. El liderazgo es influencia. Y la influencia, primordialmente, es un resultado directo del ejemplo. Lo que usted es o lo que yo soy es el ejemplo que influencia. Y esa es la razón por la que en 1 Timoteo 3, cuando él enlista las características de un sobrevedor, anciano, pastor en la iglesia, tienen que ver con la virtud de su vida, porque es la influencia del ejemplo lo que establece la barrera para proteger a la gente de caer. Las Escrituras siempre han enfatizado fuertemente el asunto del ejemplo y su influencia. Recuerdo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios en Levítico 18:3 le advierte a su pueblo y le dice: no haréis según lo que hace la tierra de Egipto. Y después él dice: no harás lo que hace la tierra de Egipto. Y lo que él está diciendo es: no dejen que la gente pagana los influencie. Tendemos a ser mimos, tendemos a copiar y tendemos a reproducir lo que vemos. La influencia es tan poderosa. En Deuteronomio 18, versículo 9, las Escrituras dicen: no aprenderéis a hacer según las abominaciones de las naciones. Y Proverbios, de manera muy específica, lo dice en el capítulo 22, versículo 24. El proverbio dice: no hagas amistad con el iracundo, no sea que aprendáis sus caminos. Cuidado con quién te rodeas, te van a influenciar. En Proverbios también, recuerdo el capítulo 29, un proverbio muy, muy útil que se da en el versículo 12. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Muéstrame un gobernante malo y te mostraré a la gente que está debajo de él aprendiendo a hacer el mal
como lo demostró su ejemplo. Si un gobernante es malo, entonces todos los siervos son impíos. El liderazgo es influencia. En Ezequiel capítulo 20, versículo 18, mediante el profeta, Dios dice: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni observéis sus juicios, ni os contaminéis con sus ídolos. No dejen que sus padres malos los influencien a ustedes. Oseas 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Así como sus sacerdotes han ido, así también vosotros. Y también recuerdo en Mateo 23 que Jesús dijo acerca de los escribas y los fariseos: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, no hagan lo que ellos hacen. Desde el lado positivo, las Escrituras no solo incluyen advertencias en contra de la influencia mala, sino que incluyen aliento a la influencia buena. En 1 Timoteo 4:12, Pablo dice: sé ejemplo del creyente. Ustedes conocen ese texto en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. En Tito 2:7 es lo mismo de nuevo. En todas las cosas mostrándote como patrón o modelo de buenas obras. Pablo le dice a Tito. En Hebreos 13 somos llamados a seguir la fe de aquellos que están sobre nosotros en el Señor. En Santiago 5 debemos seguir el modelo de los profetas. En 1 Pedro 5 somos llamados a ser ejemplos a la grey que está bajo nosotros. Pablo llama: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él dice: ¿han visto el patrón en mí? Háganlo. Filipenses 4. La influencia, para bien o para mal, fluye de nosotros. Y esa es la razón por la que modelar la vida y el ejemplo de la vida es el elemento más crucial del liderazgo. Y esa es la razón por la que los estándares mediante los cuales los líderes de la iglesia están calificados tienen que ver con su virtud moral. Si usted quiere ver el resultado triste de ejemplos pobres, únicamente necesita regresar al Antiguo Testamento por un momento en su mente y recordar la historia de los reyes de Israel y Judá. Escuche por un momento, conforme le refresco la mente, del poder de una influencia mala. En 1 de Reyes 15:25 leemos esto: y Nadab, el hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, reino de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en su pecado, con el cual él hizo que Israel pecara. Él simplemente vivió como su padre. El poder de la influencia, el poder del ejemplo. En 1 de Reyes 22, versículos 51 y en adelante, leemos: Asías, el hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y él hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo que Israel pecara, porque él sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, el Dios de Israel, según todo lo que su padre había hecho. Y aquí viene de nuevo: la maldad produce maldad debido al poder de un ejemplo malo. En 2 de Reyes 8 leemos: Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar. Era de 32 años cuando comenzó a reinar, y él reinó 8 años en Jerusalén. Y él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab, porque la hija de Acab fue su esposa, y él hizo lo malo a los ojos de Jehová. En el año 12 de Joram, el hijo de Acab, rey de Israel, Asías, el hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. De 22 años era Asías cuando él comenzó a reinar. Y él reinó 1 año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, la hija de Omri, rey de Israel. Y él anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, como lo hizo la casa de Acab, porque él fue el yerno de la casa de Acab. Un padre impío, un hijo impío, una hija impía, matrimonios impíos produjeron hijos impíos. El poder de la influencia. En 2 de Reyes 17:21, porque él arrancó a Israel de la casa de David, e hicieron a Jeroboam, el hijo de Nabat, rey, y Jeroboam alejó a Israel de seguir a Jehová, y los hicieron pecar un gran pecado, porque los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo. Ellos no se alejaron de ellos. El poder de una influencia para cambiar
la dirección de una nación entera. Hay un poder tremendo en la influencia. Recordamos las mismas cosas en Segundo de Crónicas. En Segundo de Crónicas 33, por ejemplo, en el versículo 9, Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén erraran y hicieran peor que los paganos, a quienes Jehová había destruido antes de los hijos de Israel. Él hizo que la gente actuara peor que los paganos. La influencia poderosa, poderosa. No es suficiente en la iglesia enseñar la verdad. La verdad debe ser modelada, eso es integridad. La integridad es vivir y enseñar lo mismo. Esa es la razón por la que los estándares para el liderazgo de la iglesia aquí se relacionan en su totalidad con la virtud moral. El poder de la influencia. Recuerda, no es cierto en el Antiguo Testamento que las Escrituras nos dicen que la maldad de los padres es visitada sobre la tercera y cuarta generación. Ahora, por favor, no malentienda eso. Eso no significa que un hombre malo tiene a sus hijos maldecidos por Dios durante 3 o 4 generaciones. Eso no significa que usted no debe adoptar a hijos porque podrían estar bajo alguna maldición debido a su abuelo o tatarabuelo malo. Ese es un pensamiento ridículo. Lo que significa es que la influencia es tan poderosa que una vez que usted tiene una generación mala, le toma a usted 3 o 4 generaciones el arrancar esa maldad y darle un giro. No es una afirmación acerca de que Dios maldice a los hijos, es una afirmación acerca del poder de una influencia mala. Las Escrituras también dicen mucho acerca de la influencia buena. Primero de Reyes 22:42 dice, Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, la hija de Sili, y él anduvo en todos los caminos de Asa su padre, y no se desvió de hacer lo que estaba bien a los ojos de Jehová. No obstante, y procede a describir lo que él no hizo, sino que anduvo en las cosas que estaban bien a los ojos del Señor como su padre, el poder de una influencia buena. Segundo de Reyes 15, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, a reinar. De 17 años era él cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová, según todo lo que su padre Amasías había hecho. En el año segundo de Peca, el hijo de Ramalía, rey de Israel, comenzó Jotá, el hijo de Usías, rey de Judá, a reinar. De 25 años era él cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, la hija de Sadoc, y él hizo lo que estuvo bien a los ojos de Jehová. Él hizo según todo lo que su padre Usías había hecho. ¿No es interesante cómo las Escrituras enfatizan el poder de la influencia? Usted tiene el ejemplo piadoso de Ezequías y el ejemplo piadoso de Josías, y cómo, como un resultado de su vida, el bien afectó al pueblo de Israel. Usted tiene el poder de la influencia. Me gustaría que tuviéramos tiempo de estudiar lo que pasó a través de Esdras y Nehemías en la restauración después de la cautividad babilónica. Pero todo esto es para decir que en términos de liderazgo, el aspecto crucial es el asunto de la influencia. Y la influencia fluye primordialmente a partir del ejemplo. A partir del ejemplo. Lo que el Espíritu de Dios desea en la iglesia es establecer un estándar para la vida ejemplar. Esa es la razón por la que conforme usted ve 1 Timoteo 3, usted no ve una lista que podría haber sido escrita por un analista corporativo típico de la actualidad, una lista de cosas como, escucha, si quieres ser un líder en la iglesia, necesitas tener diligencia, necesitas una visión conceptual, necesitas capacidades administrativas, ser decisivo, valentía, humor, elocuencia, ser amigable, tacto, diplomacia, etcétera, etcétera. Esas son características humanas que podrán equipar a un hombre para ser eficaz en una situación secular y están bien. No estoy en contra de ellas. Están bien en el lugar correcto. Pero el punto aquí no son capacidades de liderazgo. El punto aquí es ejemplo espiritual. El punto aquí es influencia. Y el hombre que guía a la iglesia mediante ejemplo e influencia, el hombre que guía a la iglesia para funcionar para la salvación de los inconversos, para edificar a los santos para que lleguen a la madurez, para alimentar al rebaño, para alentar, para que haya familias fuertes, para guiar a la iglesia a la madurez semejante a Cristo, para convertirse en sal y luz en el mundo, ese tipo de esfuerzo espiritual tiene que ser en su corazón mismo
cuestión de modelar virtud piadosa. ¿Y cuándo será que la iglesia despertará a esto? ¿A que este es el estándar de liderazgo espiritual? Observe el versículo 2, 1 Timoteo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa es la palabra clave que hemos estado viendo cada vez. Irreprensible, sin lugar para la hipocresía. Él debe ser irreprensible, no debe haber nada en su vida, por lo cual él debe ser culpado, que sea una mancha en contra de su pureza. Su vida debe ser ejemplar. John Stott, en su libro tan útil, Entre dos mundos, habla de este asunto de la integridad cuando dice, la comunicación es por símbolo como también por palabras. Porque un hombre no solo puede predicar, sino que también debe vivir. Y la vida que él vive, con todas sus pequeñas peculiaridades, es una de dos cosas. O daña su predicación o le da carne y sangre. No podemos esconder lo que somos. De hecho, lo que somos habla con tanta claridad como lo que decimos. Cuando estas dos voces se mezclan, el impacto del mensaje es duplicado. Pero cuando se contradicen la una a la otra, inclusive el testimonio positivo de la una es negado por el otro. Este fue el caso con el hombre que Spurgeon describe como un buen predicador, pero un mal cristiano. Él, dice Spurgeon, predicaba tan bien y vivía tan mal que cuando estaba en el púlpito todo el mundo decía que él nunca debería volver a salir de él. Y cuando él estaba fuera de él, todos decían que él nunca debería volver a entrar en él. Pero en este punto es un problema práctico que se presenta a nosotros. Los pastores deben ser modelos de madurez cristiana. Fin de la cita. Es verdad. Y todos sabemos que es verdad. En Hechos 20:28, en 1 Timoteo 4:16, las Escrituras le dicen a aquellos que están en liderazgo, tened cuidado de vosotros mismos. El liderazgo espiritual comienza con la virtud. El gran predicador de nuestra propia nación, Henry Ward Beecher, dijo una vez, un predicador es a un grado u otro una reproducción de la verdad en forma personal. Fin de la cita. Y entonces debemos vivir esa vida irreprensible que está detrás del mensaje, para que tengamos una influencia verdadera y duradera para bien y para Dios. William Golding es un novelista contemporáneo, y él ha ilustrado de manera vívida el poder negativo de la hipocresía cristiana en una novela que él llama Caída Libre. Es la historia de un niño llamado Sammy Mountjoy. Él es un hijo ilegítimo. Él fue creado en un basurero. Él más tarde en la vida se convirtió en un artista muy famoso. Durante sus días de escuela, él estaba siendo jalado en dos direcciones diferentes por dos de sus maestros y los dos mundos que ellos representaban. Por un lado, en el libro, está Miss Rowena Pringle, una cristiana que enseñaba las Escrituras, y otro de sus maestros, un señor Nick Shales, un ateo que enseñaba ciencias naturales. El de ella era el mundo de la zarza ardiente. El de ella era el mundo del misterio sobrenatural. El de él, el del científico, era el mundo de las cosas que se explicaban de manera racional. De manera instintiva, Sammy y su niñez se vio atraída a la zarza ardiente. Desafortunadamente, la promotora de esta interpretación cristiana de la vida era una solterona frustrada que había clavado su cuchillo en el pequeño Sammy cada vez que ella podía, porque él había sido adoptado por el hombre del clero con quien ella había esperado casarse. Ella se vengó al ser cruel con el niño. Y Sammy más adelante se hizo la pregunta, ¿pero cómo es que ella podía crucificar a un pequeño niño? Y después contar la historia de esa otra crucifixión, con toda evidencia en su voz de tristeza, de crueldad e impiedad humanas. Puedo entender cómo ella podía odiar, pero no cómo era posible que ella mantuviera términos tan aparentes de intimidad con el cielo. Y fue esta contradicción lo que mantuvo a Sammy alejado de Cristo. La novela dice, Miss Pringle vició su enseñanza. Ella fracasó en convencer, no por lo que ella dijo, sino por lo que ella era. Nick me persuadió a su universo científico natural por lo que él era, no por lo que él dijo. Y por un instante estuve colgado entre dos retratos del universo. Después la ola pasó por encima de la zarza ardiente
y corrí hacia mi amigo. En ese momento, una puerta se cerró detrás de mí y la cerré en contra de Moisés y Jehová. Fin de la cita. ¿Cuántas puertas han sido cerradas contra Moisés y Jehová? No por lo que dijimos, sino por lo que fuimos. La influencia del ejemplo. Como puede ver, lo que el hombre de Dios es el punto. Y ese es el punto en nuestro texto. Regresemos ahora al texto, recordando que el atributo primordial del liderazgo es ser irreprensible. Y eso es definido a través de 4 categorías de explicación. El apóstol Pablo, al ayudarle a Timoteo a identificar a aquellos que eran aptos para el liderazgo en la iglesia, y por cierto, la iglesia efesia, a la cual Timoteo estaba ministrando, como usted sabe, estaba en una necesidad desesperada de liderazgo del tipo apropiado. Las 4 categorías que deben ser consideradas con respecto a ser irreprensible: 1, su virtud moral; 2, su vida familiar; 3, su madurez; y 4, su reputación. Ahora ya hemos examinado los versículos 2 y 3 que tratan con su vida moral. Él debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible y no avaro. Todo eso resume su requisito moral, su cualidad moral, inclusive su capacidad en la enseñanza, la cual es la única mención de la función en sí de liderazgo. Primordialmente tiene que ver con la capacidad que viene debido a que su vida es un modelo. Él debe manifestar integridad moral. Él debe ser como el apóstol Pablo, quien en 1 Corintios 9 dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Tengo que gobernar mi propia vida. Pablo entendió eso cuando le expresó a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Busca cosas a partir de un corazón puro. Y cualquier persona que busca un lugar en el liderazgo en la iglesia debe enfocarse en primer lugar en la pureza moral. Estaba leyendo algo que tuvo que ver con la jardinería esta semana. Con frecuencia no leo eso y no conozco mucho de eso, pero me impactó como algo análogo con nuestro propio compromiso. Y decía esto: no es suficiente que un jardinero ame las flores, también debe odiar los arbustos. Y es verdad. Y no es suficiente para un líder en la iglesia amar la palabra de Dios, también debe odiar el pecado. Si algo entra a su vida que es dudoso de cualquier manera, él debe darle la espalda. Ahora, le voy a compartir uno de mis secretos más privados. ¿Cómo determino si una camisa es apropiada para usarse? El pequeño principio es: si es dudoso que está sucia, usted simplemente ve rápidamente el cuello y lo descubre, ¿verdad? Ese es un buen principio para la vida de uno que está en el lugar de liderazgo espiritual. Si es dudoso, está sucio. Disfruté leer el relato de alguien que fue pastor de una iglesia presbiteriana en la ciudad de Nueva York, llamado el Dr. Malby Babcock, hace unos años atrás. Y él dice que se le acercó un médico en su iglesia, y él estaba preocupado por el hecho de que su pastor parecía estar trabajando muy duro. Y él dijo: necesitas una noche de descanso y tengo 2 boletos aquí para el teatro Broadway, allí en Nueva York. Él dijo: tómalos. Necesitas la recreación al ir a este teatro. El pastor los vio y él podía ver por el título de la obra que no era algo que él, con una conciencia limpia, podía asistir, y entonces le dijo: gracias, señor, es muy amable, pero no puedo ir. Y el doctor dijo: ¿por qué no? A lo cual él respondió: doctor, la situación es así. Usted es un médico, un cirujano. De hecho, cuando usted opera, usted se frota las manos de manera meticulosa hasta que están limpias. Usted no se atrevería a operar con manos sucias. A lo cual el doctor afirmó con la cabeza: bueno, yo soy un siervo de Cristo, dijo él. Yo trato con almas humanas preciadas y no me atrevería a llevar a cabo mi servicio con una vida sucia. El poder de una vida pura para establecer un ejemplo que influencia para la piedad está encerrado en la virtud moral. Ahora vayamos a la segunda categoría,
la categoría de la vida en el hogar y veamos qué tan importante es esto con respecto al liderazgo espiritual. Versículos 4 y 5. Alguien quien desea ser un sobrevedor en la iglesia, un obispo, un anciano, un pastor, debe ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, en esos dos versículos tenemos el resumen de un rango tremendo de verdad. Permítame decirle que es esencial para alguien en el liderazgo de la iglesia no solo tener una vida personal ejemplar, sino tener una vida ejemplar en el hogar. Por cierto, esta es una afirmación directa en oposición a la postura de la Iglesia Católica, que aquellos que están en el liderazgo espiritual en la iglesia deben ser célibes. Lo opuesto es el caso. La palabra de Dios afirma que aquellos que están en la posición de liderazgo espiritual deben haber demostrado la capacidad de un liderazgo tal en el hogar antes de que sean considerados dignos de demostrarlo en la iglesia. Tengo que decir que la Iglesia Católica Romana no es la primera organización religiosa que promueve un liderazgo célibe, aparentemente inclusive en la situación en Éfeso. Eso estaba siendo promovido por algunos cuando Pablo escribió esta epístola. Capítulo 4, versículo 3. Habían algunos con doctrinas de demonios que estaban prohibiendo casarse. Algunos estaban estableciendo, sin duda alguna, un nivel de espiritualidad que involucraba el no casarse. Y decían que la gente que quería alcanzar el nivel más alto de espiritualidad ciertamente no debía casarse y de esta manera se rebajaran al nivel del resto de la gente, pero eso ciertamente rechazado en el texto que tenemos frente a nosotros. La familia se convierte en la plataforma de prueba para las capacidades de liderazgo. Lo que esto está diciendo es que alguien que guíe en la iglesia ha demostrado que es un líder espiritualmente exitoso en la familia. En la familia. Observe el versículo 4. Él debe ser alguien que gobierne bien su casa. La palabra gobierne significa presidir, ejercer autoridad, estar delante de, administrar. Él es el administrador de su casa. Y por cierto, esto afirma la coherencia de las funciones bíblicas del hombre y la mujer. Siempre el hombre es visto como la cabeza de la casa, el que guía a la casa. Obviamente hay responsabilidades y deberes compartidas, y hay un sentido en el que la mujer, como veremos más adelante en Timoteo, cumple con tareas administrativas dentro de la casa, pero la cabeza del hogar es siempre el hombre, él gobierna. Y si él va a gobernar, 1 Timoteo 5:17, como anciano, misma palabra, por cierto, presidir. Si él va a gobernar como anciano, como se indica en el 5:17, él debe dar evidencia de tener la capacidad de hacer eso por cómo él ha gobernado su casa. Él, por lo tanto, debe ser el líder en su hogar. Él debe ser un líder espiritual fuerte en el hogar. Y de nuevo le recuerdo que esto enfatiza y refuerza el orden divino para la cabeza masculina en el hogar. Vimos eso, ¿no es cierto?, allá atrás en los versículos 9 al 15 del capítulo 2, al ver cómo las mujeres son llamadas a una función de sumisión en la iglesia, al liderazgo de los hombres, y entonces aquí también así es en el hogar. Observe que dice que conforme él gobierna en el hogar, él debe gobernar bien. No es solo que él gobierna, hay muchos hombres que gobiernan el hogar, pero no lo gobiernan muy bien. No obtienen el efecto deseado. Este gobierna bien. Y la palabra aquí es una palabra muy rica, es la palabra kalos en el griego, y básicamente podríamos traducirla de manera excelente, pero eso no nos daría el entendimiento completo. Para entender lo que significa, necesitamos comparar dos palabras griegas, agatos y kalos. Agatos es una palabra común en el Nuevo Testamento que significa inherentemente bien, o moralmente bien, o prácticamente bien. Kalos lo lleva un paso más allá. No en lugar de eso, sino además de eso, es estéticamente bueno. Es aparentemente bueno, es hermoso. Es algo que es atractivo al ojo. Agatos, aparentemente bueno, kalos, inherentemente bueno, y entonces también atractivo al ojo. Y entonces la idea es que aquí hay un hombre quien debe estar guiando a su familia de tal manera que su liderazgo es inherentemente bueno y es bueno de manera manifiesta a todos aquellos que perciben y ven su liderazgo ahí. Es razonable asumir que un hombre podría estar bien en su propia vida, él podría estar calificado moralmente, pero descalificado a nivel familiar. Dice usted, ¿cómo es posible eso? Bueno, quizás él está bien con el Señor, él camina con el Señor, todo está como debe ser en su vida, pero él se convirtió en un cristiano más tarde en su vida, sus hijos ya tenían patrones establecidos, su esposa ya había establecido un patrón,
Él quizás está bien delante de Dios, su familia puede estar en caos. Sin importar cuán espiritualmente él esté bien delante de Dios, él no está calificado a guiar en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿acaso él aquí no está en una posición de desventaja? ¿Acaso esto no es injusto? No, porque en el ministerio al que todos nosotros somos llamados, nuestro llamado es un llamado absoluto, no es un llamado relativo. Todos estaremos de acuerdo con que el liderazgo en la iglesia tiene una prioridad seria. Pero el punto aquí para todo individuo es simplemente hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, no sentir que lo que ellos hacen en algún sentido es inferior a lo que Dios ha llamado a alguien más a hacer. Es absoluto, no relativo. Entonces, si un hombre ya tenía todos los requisitos morales, pero su familia estaba en desorden, quizás él no fue un buen padre, quizás él tuvo una esposa incrédula y había mucho caos en el hogar, no es sin razón asumir que él pudo haber tenido hijos que no fueron favorecidos con la gracia electiva soberana de Cristo y por lo tanto él tiene que enfrentar eso. Ese hombre no encaja con este requisito y tiene otro ministerio en el que Dios lo usará y lo bendecirá hasta la intención más plena de su plan divino, pero no en esta posición. En el Antiguo Testamento hubieron ciertas características físicas que descalificaban a un sacerdote. El texto del Antiguo Testamento dice que si él había sido herido en las piedras o si tenía algo malo con un ojo, él no podía funcionar como sacerdote. Ese no fue un comentario acerca de su vida espiritual. Simplemente era el hecho de que Dios estaba identificando a los sacerdotes para estar de pie en un sentido delante de la gente del pueblo como un hombre perfecto, como un modelo, como un ejemplo. Y entonces este es un hombre que ha tenido una vida ejemplar en su hogar y su familia es como debe ser el modelo mismo de virtud cristiana. Observe que dice, Él los gobierna no solo intrínsecamente bien, sino visiblemente bien. Su propia casa, no solo su familia, sino su casa. La implicación aquí es que no solo son su esposa e hijos, son los asuntos de su vida. ¿Qué tipo de administrador es el de su hogar, de sus recursos, de sus finanzas? ¿Podría usted imaginar un hombre, por ejemplo? Conozco hombres así, que quizás su vida está en orden en términos de su vida espiritual, que aman al Señor, que caminan con el Señor, que no parecen tener mancha alguna en su vida, que inclusive sean capaces en la enseñanza, tienen una esposa que cree, ahora los hijos responden, están involucrados, creen en el Señor, pero él está en bancarrota. Él ha administrado mal sus fondos, o él es un administrador pobre de su uso del dinero y no tiene dinero. De alguna manera, él parece no poder ordenar eso como debiera. Él no gobierna bien su propia casa. Eso significa la gente y recursos sobre los cuales él tiene responsabilidad. El hogar, entonces, se convierte en la plataforma de prueba en donde la capacidad de liderazgo administrativa de un hombre es nutrida, hecha visible y de esta manera lo califica o descalifica de liderazgo espiritual. La manera en la que él maneja el hogar, la manera en la que él maneja los bienes, la administración de sus posesiones es crítica. Además, y de manera más específica, él dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En sumisión significa literalmente, es una especie de término militar, alinear en rango a aquellos que están debajo de ellos en autoridad. Sus hijos deben estar, esto es, sujetos, alineados en control apropiado, deben ser respetuosos y estar controlados y ser hijos disciplinados. Ahora, si están ahí, si no hay hijos presentes, eso por el diseño de Dios no es una descalificación. Usted no puede tener un problema con sus hijos si no tiene hijo alguno. Y entonces eso nunca sería una descalificación. Si usted administra los bienes y la casa que Dios le da a usted, y eso es únicamente una esposa y cónyuge de por vida, y no hay hijos que entren aquí, de ninguna manera eso lo descalifica. Esos son los bienes que Dios le ha dado a usted, y esa es la familia que usted tiene de Él. Pero en donde los hijos existen, deben demostrar control y respeto hacia sus padres. Además, observe Tito 1:6. Tito, hablando del mismo rango de requisitos dentro de la familia, dice que un hombre debe ser irreprensible, el que desea ser un anciano. Él debe ser marido de una sola mujer y él debe tener hijos fieles, pistos. Esto es, hijos creyentes. Sus hijos deben creer el Evangelio. Deben creer el mensaje que el hombre debe predicar y enseñar. Entonces diríamos, en primer lugar, para que un hombre esté calificado para guiar en la iglesia, debe demostrar capacidad en administrar
en guiar todos los recursos dentro de su propia casa de una manera ejemplar, manejando tanto a la gente que está ahí, como los bienes que están ahí, los fondos que están ahí, como un modelo de administración que puede ser un patrón para que otros lo sigan. En segundo lugar, sus hijos deben estar bajo control y ser respetuosos. En tercer lugar, cuando llegan a la edad en la que hacen su propio compromiso con Cristo, deben ser hijos creyentes. Entonces usted comienza con la virtud moral, el liderazgo familiar, los hijos controlados, los hijos creyentes, y usted reconoce que Dios está identificando un camino más bien estrecho, ¿no es cierto?, para aquellos que están en el lugar de liderazgo espiritual. Usted tiene que ver cuán importante es esto, amado, porque si la barda no es colocada en este punto, si la reja no es colocada en este punto, si el liderazgo no vive conforme a estos patrones ejemplares, entonces, ¿por qué es que la gente va a sentir la obligación de vivir ese nivel? Esa es la razón por la que tenemos que establecer la reja, la barda. Y por cierto, el capítulo 3, versículo 12, también llama al diácono a ser el hombre de una mujer que gobierna a sus hijos y a su casa bien también. Un asunto muy, muy importante. También dice en el versículo 4 que los hijos deben estar en sumisión con toda honestidad. Esta es una palabra agradable, es una buena palabra, básicamente significa respeto. Mezcla dignidad, cortesía, humildad y competencia juntas. Alguien dijo que es una dignidad, es un sentido de clase. Los hijos deben conducirse de tal manera que traen honra a su padre y a su madre. Él es un líder en la familia. Y su liderazgo, creo yo, involucra tres cosas. Quiero compartirlas con usted conforme llegamos a una conclusión. Número 1, firmeza. Número 2, sabiduría. Y número 3, amor. O número 1 podría ser autoridad, sabiduría y amor. En la familia, yo creo que es esencial que el padre ejerza autoridad que hace, escuche esto, que hace aconsejable que sus hijos obedezcan. ¿Escuchó eso? Él debe ejercer autoridad que hace aconsejable que sus hijos obedezcan. ¿Qué quieres decir con eso? Con eso quiero decir que donde hay desobediencia, debe haber consecuencias negativas e inmediatas. La única manera en la que usted puede entrenar a una persona depravada, lo cual eso es lo que sus hijos son y también los míos, la única manera en la que usted puede entrenar a ese tipo de persona es crear dolor asociado con la desobediencia, sea dolor emocional o dolor físico. Entonces debe haber suficiente autoridad que viene del Padre para que sea aconsejable obedecer. En segundo lugar, debe haber suficiente sabiduría saliendo del Padre, sabiduría suficiente como para hacerlo natural y razonable el obedecer. En otras palabras, no es solo autoridad, sino que es que detrás de esa autoridad hay algo razonable, porque invariablemente cuando usted priva a su hijo de algo o le dice no, la primera pregunta que hacen es ¿qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y usted, le guste o no, durante el tiempo entero de criar a sus hijos, usted francamente es un filósofo y teólogo local. Y usted debe comunicarles algún razonamiento para su conducta. Y entonces quiero decirle que es una autoridad que lo hace aconsejable el obedecer y una sabiduría que lo hace natural y razonable obedecer. En tercer lugar, un amor que hace que sea un deleite el obedecer. Un amor que lo hace un deleite el obedecer. Sus hijos deben anhelar el obedecerle a usted porque disfrutan tanto la relación íntima de amor con usted, sin estorbos, sin interrupciones. Y ese amor tiene que estar ahí. Ese amor tiene que estar ahí. Realmente usted puede resumir el proceso entero de liderazgo en el hogar con autoridad, sabiduría y amor. Y espero que mis hijos me han obedecido porque fue aconsejable. Sé que así ha sido porque les hemos enseñado esa lección. Espero que han obedecido porque es razonable y natural para ellos querer hacer lo que es razonable.
Y también espero sobre cualquier otra cosa, y me encantaría pensar que ellos podrían dar testimonio de que han obedecido sobre cualquier otra cosa, porque es un deleite para ellos obedecer, porque eso mantiene el vínculo de amor tan puro y tan rico entre los padres y los hijos. Me gustaría pensar, y estaba compartiendo esto con alguien, el otro día alguien me dijo, ¿cómo es que tus hijos te obedecen? Y hablé un poco de autoridad y un poco, usted sabe, tratamos de ser razonables y explicar, pero dije, y creo que realmente el fondo es que el amor realmente mantiene unida a nuestra familia. Y yo creo en mi corazón, y usted puede entrevistar a mis hijos individualmente si quiere, pero creo en mi corazón que la motivación primordial en ellos para obedecer a mamá y a papá es que hay un vínculo de amor entre todos nosotros que no quieren perder. Y eso es lo que hace que el liderazgo en el hogar sea exitoso. Ahora el punto es este. Si un hombre va a guiar en la iglesia, él debe haber demostrado en el hogar que él puede ejercer autoridad que hace que sea aconsejable obedecer, sabiduría que lo hace razonable obedecer y amor que lo hace un deleite obedecer, porque francamente eso es exactamente lo que llamamos en la iglesia, ¿no es cierto? Todo el ministerio es esto, enseña y exhorta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que ustedes hagan eso? Tenemos que tener suficiente autoridad como para ser aconsejable que usted haga eso, establecer algunas rejas, bardas y llamar algunas respuestas apropiadas. Tenemos que tener suficiente sabiduría para mostrarle lo razonable que es eso y suficiente amor para cultivar un vínculo con ustedes para que usted disfrute esa relación lo suficiente como para que sea un deleite obedecer. Entonces la familia y el hogar se convierten en el mejor lugar para demostrar este tipo de características. Me encanta ver ese hombre cuyos hijos son sumisos, cuyos hijos son creyentes, cuyos hijos son disciplinados y están bajo control. Puedo ver la autoridad, pero puedo ver la manera tan natural con la que ellos obedecen y el deleite con el que obedecen a sus padres. Ahora ahí hay un hombre que es apto para guiar la iglesia. Y eso es exactamente lo que el versículo 5 dice desde el punto de vista negativo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará y aquí hay una construcción anartra, de una iglesia de Dios? ¿Cómo puede él gobernar una asamblea local si él no puede gobernar su propia casa? Ahora observe que dice al final del versículo 5, ¿cómo cuidará de la iglesia? Esa es una palabra hermosa. Esa palabra es usada en una parábola muy conocida de nuestro Señor en Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Y usted recuerda lo que dice, cierto hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó entre ladrones que lo despojaron de su ropa, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Y descendió cierto sacerdote por ahí y lo vio y pasó. Y de la misma manera un levita cuando pasó ahí por el lugar vino y lo vio y pasó por el otro lado. Nadie quiso ayudar al hombre, pero cierto samaritano, quien no quería tener nada que ver con este hombre, viene y tuvo compasión y fue y sanó sus heridas, le puso aceite y vino, lo colocó en su propio animal, lo llevó a una posada y ahí está ese verbo, y cuidó de él. Es un verbo grande, es uno amplio. Comienza con compasión, se extiende a dar tiempo, se extiende a curar heridas, a poner aceite, a sacrificar sus medios de transporte para llevarlo, a llevarlo a una posada, pagar su cuenta y después en general simplemente cuidar de él. Y eso es maravilloso, porque en eso consiste guiar a la iglesia, es cuidar de la iglesia. ¿Y qué significa cuidar de la iglesia? Bueno, incluye muchas cosas. Incluye detener lo que está haciendo algunas veces y desviarse para atender a un hombre que está ahí acostado en el camino. Involucra ponerle aceite y vino en sus heridas. Involucra curarlo. Involucra sacrificios personales. Lo coloca usted en su propio animal conforme usted paga sus gastos en la posada y conforme usted de manera general cuida de él y satisface sus necesidades. Y le voy a decir algo. No hay mejor lugar para ver si un hombre tiene una vida comprometida con satisfacer necesidades que ver lo que él hace con la gente en su casa, ¿verdad? ¿Se preocupa por ellos? ¿Está comprometida su vida con ellos? ¿Trabaja duro para satisfacer sus necesidades? Si no lo hace y no tiene liderazgo manifiesto, entonces ¿cómo puede llegar a cuidar de las necesidades de la iglesia? Amados, es prioritario para la iglesia de Jesucristo y esta iglesia, claro, como también
comenzar a construir la reja en la parte de arriba del monte y no preparar equipos de ambulancia en la parte de abajo. Es tiempo para que nosotros tengamos el tipo de liderazgo que honra al Señor y mantiene alejada a la gente de los peligros y establecer un modelo y patrón que ellos sigan. Ahora, permítame decirle algo. He estado pensando en esto esta semana. Vendrá el día cuando yo no esté. El Señor me llevará al cielo si muero antes de que Jesús venga por todos nosotros, y esta iglesia tiene que seguir. Permítame tan solo decirle que en el futuro, la consideración más importante que van a hacer en el futuro de esta iglesia es quién es seleccionado para el liderazgo. ¿Qué ancianos, qué pastores están en el liderazgo? El estándar es claro, pero conforme ese estándar es violado, usted comienza a quitar la reja, la barda, y la gente va a comenzar a caerse de la orilla por multitudes. De manera típica, usted quizás puede tratar de traer el equipo de ambulancia, pero ese no es el problema. Entonces, quiero decirle, para este momento, para el presente, ore por el liderazgo de esta iglesia, y para el futuro haga un pacto en su corazón, si está aquí. Algunos de ustedes jóvenes estarán en el liderazgo de esta iglesia. Si están aquí en los días venideros, no se desvíen del estándar de la palabra de Dios. Inclinémonos en oración. Señor, habiendo dicho todo lo que hemos dicho esta mañana de tu palabra, hemos predicado el mensaje que el Espíritu nos dio en esta sección. Pero una cosa no se ha dicho, y añadiríamos esto, que aunque yo y otros son pastores y sobrevedores y ancianos de la iglesia, confesamos en humildad que quedamos cortos del estándar perfecto. Y admitimos, Señor, que solo estamos aquí por tu gracia y misericordia, porque tú nos has lavado de nuestras iniquidades y nos has capacitado con el Espíritu. Y, Señor, estamos agradecidos por saber que aunque tú no puedes establecer algo menos que un estándar perfecto, tú en tu gracia puedes aceptar a menos que un hombre perfecto. Pero, Padre, sabemos que por tu Espíritu deseas que los líderes de tu iglesia sean todo lo que pueden ser, mientras que todavía son humanos, mediante tu Espíritu. Señor, manténnos siempre en esa tensión entre estar agradecidos porque nos has mantenido puros, agradecidos porque has guardado nuestra vida, agradecidos porque nos has llamado a este liderazgo y al mismo tiempo temerosos de nuestra propia indignidad. Manténnos en esa tensión tan útil entre la gratitud y la humildad para que podamos guiar de una manera que te agrada a ti por causa del Salvador. Amén.